Episodios de la historia dominicana que no te puedes perder. El degüello de Moca, un capítulo oscuro de la historia dominicana. El degüello de Moca fue un genocidio perpetrado por el ejército haitiano en la parte española de la isla de Santo Domingo, hoy República Dominicana, en 1805. Suceso que marcó profundamente la historia de la nación. Entonces, los líderes haitianos, como Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe, buscaban expandir su dominio sobre toda la isla de Santo Domingo. ¿Pero qué ocurrió exactamente? Entre el 3 y 28 de abril de 1805, bajo el mando de líderes haitianos, se llevaron a cabo masacres indiscriminadas contra la población civil dominicana. Miles de personas, incluyendo mujeres, niños y ancianos, fueron asesinadas brutalmente. La ciudad de Moca, ubicada en la provincia Espaillat, se convirtió en el epicentro de esta atrocidad. Las tropas haitianas, con el pretexto de buscar a los seguidores del gobernador Jean-Louis Ferrand, entraron a la iglesia donde se había congregado la población y comenzaron a masacrar a todos los presentes. La invasión de Dessalines, de 25.000 soldados, se produjo el 19 de febrero de 1805 y fue enfrentada por el gobierno francés, representado por las tropas de Louis Ferrand y por los criollos. Tras 2 semanas de sitio, las tropas de Dessalines redujeron a cenizas la villa de San Carlos. Las tropas de Dessalines, según relata Lemonnier de la Fosse, estuvieron a punto de apoderarse de la ciudad y rendirle por hambre. Después de haber forzado a la población a comerse los perros, los caballos, las ratas y los gatos, se produjo la llegada de una escuadra francesa con 3 fragatas, de Edward Thomas de Bourges, conde de Nisidi. Dessalines pensó que se trataba de una gran invasión y emprendió la retirada, pero se llevó consigo centenares de mujeres y niños como rehenes para servir de pasto sexual a su soldadesca. En la invasión a Santo Domingo participaron los generales que luego asumirían el mando de Haití: Alexandre Pétion, comandante de la Columna del Sur; Henri Christophe, general en jefe de las tropas que invadieron por el norte; Nicolás Geffrard, padre del que luego sería igualmente presidente, Fabre I. Los días 3 y el 4 de abril de 1805, los haitianos ejecutaron las matanzas de Moca y Santiago, llevadas a cabo exclusivamente contra personas de raza blanca. Uno de los supervivientes de la matanza, Gaspar Arredondo y Pichardo, declaró en las memorias del degüello, que, en aquel punto y hora, ser blanco era un delito, ya que las tropas de Dessalines se habían proclamado enemigos jurados de las personas de raza blanca. Gaspar Arredondo y Pichardo, joven abogado de Santiago, había resistido junto a otros el ataque criminal en esa ciudad hecha por los mismos haitianos antes que el suceso de Moca, por lo que tuvo que huir hacia Cuba. Desde esa isla escribió su historial de mi salida de Santo Domingo el 28 de abril de 1805. Arredondo y Pichardo relató que el comandante haitiano había impartido la orden a sus tropas de que las mujeres de todas las clases y edades se reunieran en la iglesia y los hombres en la plaza, pues todos, bajo la buena fe de la capitulación celebrada con los vecinos, debían obedecer a las prevenciones del jefe que mandaba. Todos obedecieron creyendo que se iba a proclamar algún indulto o gracia a favor de ellos, y el indulto fue degollarlos a todos, luego de que se verificó la reunión prevenida, como a ovejas acorraladas. Arredondo y Pichardo califica aquello como un sacrificio espantoso, sacrílego y bárbaro. En su obra Arredondo y Pichardo califica como degüello la matanza realizada por los haitianos en Santiago el 28 de febrero de 1805, quienes entraron a sangre y fuego con todos los del país para hacerse paso a la capital, y agrega que toda aquella población y los pueblos del tránsito fueron reducidos a ceniza por la tropa negra en su retirada, destruyendo hasta los altares. Los sacerdotes que encontraron fueron presos y después sacrificados. Arredondo y Pichardo continúan narrando cómo se llevaron a pie para Haití, a los que dejaron vivos, entre ellos al octogenario vicario Pedro Tavares, y relata que muchos murieron de hambre y sed en el camino.
En tanto, Summer Wells, autor de La Viña de Nabot, señala que los residentes fueron congregados en número de 500 en la iglesia para presenciar un solemne té de en acción de gracias. Y ahí a mansalva fueron degollados sin misericordia. En su libro Invasiones haitianas de 1801, 1805 y 1822, el historiador dominicano Emilio Rodríguez de Morici recoge una reveladora documentación originada en la época y las consecuencias de los hechos, que dan cuenta de la devastación, los asesinatos innecesarios, el saqueo y la desolación que los haitianos causaron en el territorio dominicano, especialmente en 1801 y 1805. A pesar de que los aportes historiográficos sobre el episodio son contundentes, Fray Cipriano de Utrera negó siempre la magnitud del sangriento episodio y escribió en 1925 que el degüello de Moca, causado por tropas haitianas, no fue generalizado, sino selectivo contra dominicanos que apoyaron al régimen francés, y que 500 muertos era una cifra exagerada porque la población de Moca no alcanzaba ese número y que el cura Pedro Geraldino, supuestamente asesinado entonces, apareció vivo. Después, no hubo Tedeum, ni el sacerdote fue ensartado en las bayonetas, ni la matanza fue dentro de la iglesia, escribió el historiador. En verdad, el degüello de Moca ha generado diversas versiones, pero tuvo consecuencias devastadoras para la sociedad dominicana, ya que miles de personas inocentes perdieron la vida en la masacre. El acontecimiento dejó una profunda huella en la memoria colectiva dominicana, generando un sentimiento de trauma y pérdida. La sociedad tardó por décadas en recuperarse de las consecuencias de este genocidio. El trágico acontecimiento se encuentra reflejado en la literatura dominicana. El escritor Bruno Rosario Candelier publicó, en el 2019, la novela El degüello de Moca, en la que aborda la historia de su tierra antes y después del genocidio. Infausto suceso acaecido en el templo Nuestra Señora del Rosario en Moca. Un suceso catastrófico que ocupa un capítulo funesto en la historia de las relaciones dominico-haitianas. La masacre del Perejil, una mancha oscura en la historia dominicana. La masacre del Perejil fue uno de los episodios más tenebrosos y sangrientos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Ocurrida en octubre de 1937, esta matanza sistemática de haitianos sigue siendo una herida abierta en las relaciones entre ambos países. ¿Pero qué exactamente ocurrió? Bajo las órdenes de Trujillo, el ejército dominicano emprendió una campaña de exterminio contra la población haitiana que habitaba en la zona fronteriza. La excusa oficial era la necesidad de purificar la raza dominicana. También había un intento de consolidar el poder de Trujillo y eliminar a una población que consideraba una amenaza. A los haitianos se les pedía pronunciar la palabra perejil. Aquellos que no podían pronunciarla correctamente, debido a las diferencias dialectales entre el criollo haitiano y el español dominicano, eran asesinados sin piedad. Se estima que entre 15.000 y 30.000 personas perdieron la vida en esta masacre. Los civiles dominicanos y las autoridades locales asumieron diversos roles en la masacre. Algunos asistieron al ejército identificando y localizando a los haitianos, mientras que otros ayudaron a estos a esconderse y huir. El ejército también reclutó civiles para participar en las matanzas, aunque generalmente estos eran prisioneros provenientes de otras localidades del país. Entonces Trujillo promovía un nacionalismo exacerbado que excluía a los haitianos y a cualquier persona que no fuera considerada dominicana pura. El dictador pensaba que los haitianos pudieran representar una amenaza para su poder y para la estabilidad del país. Trujillo utilizaba una ideología racista para justificar sus acciones, argumentando que los haitianos eran inferiores y debían ser eliminados. Antes de la masacre, Trujillo estuvo en la zona fronteriza y el 2 de octubre de 1937, durante un baile celebrado en su honor en Dajabón, el dictador expresó: "Durante algunos meses he viajado y recorrido la frontera.
he visto e investigado sobre las necesidades de la población. A aquellos dominicanos que se quejaban de las depredaciones por parte de los haitianos que vivían entre ellos, los robos de ganado, provisiones, frutas, etc. Y estaban por tanto impedidos de disfrutar pacíficamente del fruto de su trabajo, les he respondido, voy a resolver esto. Y ya hemos comenzado a remediar la situación. Ahora mismo, hay 300 haitianos muertos en Bánica. Y este remedio continuará. Así Trujillo justificaba la masacre como una respuesta al constante robo de ganado y ataque de cultivos por parte de los haitianos que vivían en la República Dominicana. Esa fue la primera de una serie de justificaciones que se dieron como una consecuencia de los conflictos locales entre haitianos y dominicanos en la frontera. En la noche del viernes 8 de octubre de 1937, 5 días después de que comenzara la matanza, Trujillo finalmente detuvo los asesinatos de haitianos en el norte de la frontera. Para ese entonces, el mundo fronterizo que compartían haitianos y dominicanos había sido destruido. La mayoría de la población, estimada entre 20.000 y 50.000 personas de etnia haitiana residentes en la provincia de Montecristi, había muerto o escapado hacia Haití. La legación estadounidense reportó el 11 de octubre que la franja noroeste de la frontera, del lado de Dajabón, estaba completamente desprovista de haitianos. En las últimas semanas de octubre, los pocos haitianos que quedaron en el noroeste de la región fronteriza y las áreas adyacentes escapaban a Haití. Muchos fueron asesinados mientras escapaban, con la excepción de cientos de haitianos que fueron rescatados en camiones y barcos después de la masacre por las autoridades haitianas. Haití no respondió militarmente para defender o vengar a sus compatriotas. Al contrario, el presidente haitiano Estenio Vincent trató de evitar un conflicto militar. También limitó el debate público sobre la masacre y hasta se negó, durante un largo tiempo, a permitirle a la Iglesia celebrar misas por los muertos. Finalmente el presidente Vincent gestionó que se hiciera una investigación internacional de esas atrocidades y buscó la mediación de otros países en el conflicto. En cambio, Trujillo ofreció una indemnización considerable a Haití, al tiempo que se negaba a admitir cualquier responsabilidad oficial. Vincent aceptó la oferta de Trujillo para pagarle al Estado haitiano $750.000, de los cuales solo saldó $525.000, a cambio de poner fin al arbitraje internacional por la masacre. La resolución diplomática del exterminio permitió a Trujillo reescribir su versión de la matanza como una defensa nacionalista contra la invasión pacífica de los haitianos. El acuerdo de indemnización que se firmó en Washington, el 31 de enero de 1938, afirmaba de manera inequívoca que el gobierno no reconocía alguna responsabilidad a cargo del Estado dominicano. Sin embargo, el acuerdo con Haití no puso fin al terror. En la primavera de 1938, Trujillo ordenó una nueva campaña contra los haitianos en el sur de la frontera. Pero los haitianos fueron aparentemente avisados y muchos pudieron escapar hacia Haití antes de ser atacados. La operación se extendió durante varios meses y miles fueron forzados a huir. La masacre produjo graves consecuencias, pues las relaciones entre Haití y República Dominicana se tensaron y se generó una profunda cicatriz histórica que ha marcado la historia entre ambos países. La masacre del Perejil es un recordatorio de la brutalidad del régimen de Trujillo y de las consecuencias de la intolerancia y el odio. La novela El masacre se pasa a pie, de Freddy Prestol Castillo, se convirtió en un best-seller desde su publicación en 1973 y en un texto referencial y de gran valor sobre el hecho histórico. Uno de los momentos culminantes de la dictadura de Trujillo que revela su carácter racista, así como la extrema violencia desplegada por el Estado contra la población. A pesar del paso del tiempo, la masacre del Perejil sigue siendo un tema de debate y reflexión en ambos países. Se han realizado numerosos estudios e investigaciones para documentar los hechos. La masacre del Perejil es un recordatorio de la importancia de la memoria histórica y de la lucha contra la discriminación y la violencia.
El grave acontecimiento es un capítulo sombrío de la historia de América Latina que sigue teniendo profundas implicaciones en las relaciones entre República Dominicana y Haití. Si te has preguntado por qué los antiguos habitantes del Santo Domingo Español, actual República Dominicana, decidieron separarse de Haití, no te pierdas este video. Durante el proceso de lucha independentista se difundieron diversos documentos. Pero sin lugar a dudas es la manifestación de los pueblos de la parte este de la isla antes española o de Santo Domingo sobre las causas de su separación de la República Haitiana. Del 16 de enero de 1844, el más notable de los publicados en esta etapa. El texto se convirtió en la base legal del primer gobierno constituido de la República Dominicana, la Junta Central Gubernativa, y sirvió como la ley sustantiva de la nueva nación hasta la proclamación de la primera Constitución, el 6 de noviembre de 1844. En la declaración, cuya redacción ha sido atribuida a Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella o a Tomás Bobadilla, se establecen los criterios fundamentales de la Constitución. Entre esos fundamentos figuran la creación de un Estado libre y soberano, el sistema democrático, la igualdad de derechos civiles y políticos, la abolición de la esclavitud, la libertad de cultos y la libertad de imprenta. Además, incluía un programa de gobierno, la instrucción pública, el desarrollo de la agricultura, del comercio, las ciencias y las artes, y la emisión de moneda dominicana. Los criollos dominicanos expusieron claramente en el manifiesto que los habitantes de la parte del este de la isla, antes española o de Santo Domingo, valiéndose de sus derechos, impulsados como lo fueron por 22 años de opresión y oyendo de todas partes las lamentaciones de la patria, han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la República Haitiana y de constituir un Estado libre y soberano. De acuerdo con el texto, los habitantes de la parte este de la isla se sentían tiranizados por los invasores haitianos y se quejaban de que se les quisiera privar del idioma español, de la religión católica y de sus costumbres. Por eso escribieron, en nada ha variado nuestra condición, los mismos ultrajes, los mismos tratamientos de la administración anterior, los mismos o mayores impuestos. El mismo sistema monetario sin garantía alguna que labra la ruina de sus pueblos y una constitución mezquina que jamás hará la felicidad del país, ha puesto el sello a la ignominia privándonos, contra el derecho natural, hasta de lo único que nos quedaba de españoles, del idioma natal, y arrimando a un lado nuestra augusta religión, para que desaparezca de entre nosotros, porque si cuando esa religión del Estado, si cuando estaba protegida, ella y los ministros fueron despreciados y vilipendiados, ¿qué no será ahora rodeada de sectarios y enemigos? Entre los firmantes del documento, que circuló en Santo Domingo y otras localidades, estuvieron Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Tomás Bobadilla, Jacinto de la Concha, Juan Nepomuceno Ravelo y Felipe Alfao. La creación de este manifiesto también es atribuida a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, quienes junto a Vicente Celestino Duarte se encargaron de dirigir a los trinitarios durante el primer exilio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria y creador del movimiento independentista dominicano. De acuerdo con Thomas Madiou, autor de Historia de Haití. La primera historia completa de Haití desde 1492 hasta 1846, los redactores del documento fueron Sánchez y Mella. El historiador haitiano también reseña que la circulación del manifiesto estuvo a cargo de varias personas, entre ellas de Juan Contreras, quien llevó una copia a Pedro Santana al Hato de El Prado, y de Gavino Puello, quien lo distribuyó en Azua, San Juan y Las Matas. Mientras que el historiador dominicano José Gabriel García, en su libro Compendio de la Historia de Santo Domingo, relata que se sacaron solamente 4 copias del manifiesto, una que llevó Juan Evangelista Jiménez al Cibao.
Otra que circuló Gabino Puello en los pueblos del sur, otra que dio a conocer Juan Contreras en los del este, y la que circulaba en la capital y sus inmediaciones. José Gabriel García indica que Gabino Puello aprovechó el pretexto de tocar fiestas en los pueblos como músico para ir con el manifiesto en el bolsillo y difundirlo. Mientras, Juan Evangelista Jiménez se vio tan perseguido por el general Alexandre Morisset, que tuvo que esconderse en La Vega en casa de la familia Villa. De esa forma clandestina circuló la manifestación de los pueblos de la parte este de la isla antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana. Del 16 de enero de 1844, un texto fundamental en la historia dominicana. (1972), el dramático fin de los palmeros. En la mañana del 12 de enero de 1972, la población de Santo Domingo se estremeció cuando escuchó por la radio que se le había tendido un cerco militar a los palmeros. Por tanto, se esperaba un trágico resultado de la desigual confrontación entre las fuerzas militares y los 4 insurrectos, acusados de protagonizar asaltos a bancos para sustentar la lucha revolucionaria en los 12 años del régimen de Joaquín Balaguer. El enfrentamiento de las fuerzas conjuntas policíaco-militares del gobierno balaguerista contra los palmeros fue uno de los sucesos más dramáticos de las luchas de la izquierda y la derecha ocurridos en la República Dominicana desde la caída de la tiranía trujillista. El acontecimiento atrajo toda la atención de los medios de comunicación de la época y mostró la sólida determinación del gobierno reformista de eliminar los focos de confrontación revolucionaria. Previamente, los servicios de inteligencia localizaron a Amaury Germán Aristi, líder de los palmeros, a Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Herón Polanco y Bienvenido Leal Prandi, La Chuta, quienes se habían ocultado en una casa ubicada en el kilómetro 14,5 de la autopista Las Américas, evadiendo una porfiada persecución. La vivienda fue sitiada el martes 11 de enero de 1972, a la medianoche. ¿Y qué ocurrió? Horas después un contingente de tropas especiales aumentó el cerco con 2.500 militares y policías, para combatir a los 4 jóvenes, en uno de los enfrentamientos más insólitos del siglo XX. Muy temprano, el 12 de enero empezó una feroz batalla entre los revolucionarios y las tropas conjuntas policiales, de la aviación, la marina y el ejército dominicano. Las fuerzas oficiales eran dirigidas por los generales Nate Níbar Seijas y Ramón Emilio Jiménez Hijo, entonces jefes de la policía y de las Fuerzas Armadas. Los insurrectos fueron atacados con fusiles, cañones, bazucas, morteros, helicópteros y un avión estadounidense. Primero cayeron Leal Prandi y Cerón Polanco, el capitán Virgilio Félix Almanzar y otros 2 rasos. Mientras, seguían con vida Germán Aristi y Perdomo Pérez, quienes se refugiaron en una cueva, desde donde resistieron por más de 10 horas. Perdomo Pérez pereció en las primeras horas de la tarde y luego cayó Germán Aristi. Se informó que los palmeros causaron 8 bajas a las fuerzas represivas del régimen de Balaguer. Según la revista Ahora, los hombres resistieron hasta la tarde a todo un ejército que fue creciendo con refuerzos de la policía, la Fuerza Aérea Dominicana, el Ejército Nacional y la Marina de Guerra. Los medios, especialmente Radio 1000, Radio Comercial y Radio Cristal que hacían transmisiones en vivo dieron detalles de los hechos y de las armas pesadas utilizadas, mientras la población esperaba el terrible desenlace. También se produjeron manifestaciones estudiantiles y movilizaciones populares en repudio al operativo oficial y en apoyo a los palmeros, en los barrios capitalinos de Ciudad Nueva, San Lázaro, San Miguel, San Carlos, Villa Francisca y Villa Consuelo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo escenificó movilizaciones, y la policía rodeó el campus universitario.
Aunque el gobierno de Balaguer se negaba a entregar los cadáveres de los rebeldes, finalmente fueron sepultados por los familiares, luego de que finalizaran las marchas fúnebres en medio de tensiones, lanzamientos de bombas lacrimógenas y tiroteos. Los comandos de la Resistencia Dominicana, movimiento conocido como los Palmeros, se fundaron el 23 de diciembre de 1967 en Cuba. En una reunión encabezada por el coronel Francisco Alberto Caamaño, héroe de la Revolución de Abril y líder del desembarco guerrillero por Playa Caracoles de 1973. La misión del grupo era convertirse en la avanzada del proyecto insurreccional de Caamaño y tuvo el apoyo del gobierno cubano y de revolucionarios dominicanos vinculados al movimiento 14 de junio, cuyo objetivo era derrocar al régimen balaguerista. Los palmeros provenían de las filas estudiantiles y habían participado en la disputa contra los remanentes del trujillismo, en las movilizaciones contra el triunvirato, en la Guerra de Abril del 1965 y en otros episodios de la posguerra. Posteriormente el gobierno dominicano, entonces encabezado por el presidente Danilo Medina, promulgó una ley que declara el 12 de enero de cada año como Día de la Resistencia Heroica y recuerda a los hombres y mujeres que lucharon por una sociedad más justa, basada en la paz, la verdad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales. La Navidad del 1961 tuvo sabores agridulces para la población dominicana, ya que el país experimentaba aires de libertad. Tras sufrir durante 3 décadas las restricciones impuestas por la tiranía trujillista, y a la vez padecía miedo e inseguridad ante el confuso presente y el incierto futuro. Bajo la conducción de Joaquín Balaguer, el sucesor del fenecido dictador, la sociedad contaba ya 8 meses desde que Rafael Leónidas Trujillo fuera ajusticiado la noche del 30 de mayo del 1961. La colectividad se había conmocionado a causa del magnicidio y de los hechos derivados del histórico acontecimiento, con sus secuelas de víctimas y persecuciones. La matanza de la Hacienda María y la salida del país de la mayoría de los familiares del antiguo jefe, especialmente de Ramfis Trujillo y de los hermanos del tirano, que pretendieron darle continuidad al régimen. En consecuencia, no prevaleció el ánimo festivo de antaño. El ambiente no era propicio para algarabías callejeras ni fiestas y quienes celebraron la Nochebuena y la llegada del Año Nuevo lo hicieron en familia y de forma moderada. Uno de los hechos más trágicos ocurridos a finales del 1961 fueron los asesinatos de la Hacienda María, el 18 de noviembre, justo antes de que Ramfis Trujillo se marchara al exilio. Entonces fueron acribillados varios héroes de la proeza del 30 de mayo, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sadalá, Huáscar Tejeda Pimentel, Luis Manuel Cáceres Michel, Tunti, Roberto Pastoriza y Modesto Díaz. La matanza fue dirigida por Ramfis Trujillo, hijo del tirano, quien contó con la colaboración de otros ejecutores, su cuñado coronel José Luis León Esteves, Pechito, el coronel Alfonso León Esteves, hermano de Luis José, y el coronel Gilberto Sánchez Rubirosa, Pirulo. Después de esos asesinatos y de otros, de la salida de los Trujillo y de demás seguidores, se aceleró el proceso de la transición política. Los antes todopoderosos Héctor Trujillo y José Arizmendi Trujillo, hermanos del jefe, se fueron el 1 de noviembre. Héctor, quien fuese presidente títere, viajó hacia Bermudas, y José Arizmendi, el famoso Petán, mandamás de La Voz Dominicana, salió hacia un destino desconocido, según se divulgó entonces. El 19 de noviembre del 1961 el periódico El Caribe publicó en primera plana que el general Ramfis Trujillo había renunciado a la jefatura de las Fuerzas Armadas el 14 de noviembre y se había ido el día anterior, en la fragata Mella, con destino a Europa, dejando el país bajo el mando de Balaguer. Antes de marcharse, Ramfis Trujillo sacó del mausoleo los restos de su padre, de la iglesia de San Cristóbal, y logró llevarlos a París, Francia. En esos días dejaron el suelo dominicano otros familiares del fenecido dictador. El Caribe del 22 de noviembre publicó:
Bajo el título se ausentan del país varios miembros familia Trujillo, que un nutrido grupo había salido el día anterior a bordo del avión San Cristóbal de la Compañía Dominicana de Aviación. La mayoría se iba con nombramientos firmados por el presidente Balaguer. También se publicó que el día 23 en la noche había llegado al aeropuerto de Miami, sentada en una silla de ruedas, Julia Molina, madre del tirano Trujillo, de 96 años. La señora llegó a Estados Unidos acompañada de varios familiares. En la capital dominicana se produjeron expresiones de júbilo por la llegada el 21 de noviembre de destacados dirigentes políticos procedentes del exilio, entre los que sobresalía Viriato Fiallo, presidente de la Unión Cívica Nacional, y Manuel Aurelio Tavares Justo, presidente de la agrupación 14 de junio. La multitud se concentró en los alrededores del Parque Independencia para escuchar a Fiallo, quien dijo que había ido a Washington a solicitar que no levantaran las sanciones al gobierno y aseguró que la Unión Cívica Dominicana seguiría luchando sin descanso para conseguir la libertad absoluta y el imperio de la justicia. En el segundo semestre del 1961, en República Dominicana se vivió una lucha política desenfrenada, y se registraron persecuciones contra antiguos aliados y servidores de Trujillo, miembros del ejército y del Partido Dominicano y otros relacionados. El incendio de Radio Caribe, uno de los símbolos más repudiados de la dictadura, ocurrido el 7 de julio de 1961, fue provocado por una turba, lo cual causó temor a muchos relacionados al trujillismo. Además, el abogado Rafael Valera Benítez había publicado su reconocido libro Complot Velado, sobre el régimen tiránico. Muchas personas se escondieron, otras se fueron de la República Dominicana. En ese ambiente tormentoso llegó la Navidad y no ocurrió lo que sucedía antes del magnicidio, cuando se llenaban de público los lugares de moda a finales de año. Antes, las fiestas más grandes se celebraban en el Hotel Jaragua, el centro de diversiones más emblemático de la capital. También se hacían muchos festejos en el nightclub de La Voz Dominicana, al que se acudía por invitación, y en otros establecimientos. Aunque la mayoría de las orquestas se hallaba en desbandada porque estaban asociadas a la era y sus repertorios los componían merengues que loaban a Trujillo, hubo una canción, Navidad con Libertad, interpretada por Joseito Mateo, que la gente hizo suya. Navidad con Libertad era también la consigna de la Unión Cívica Nacional. Posteriormente el reconocido corresponsal internacional Bernard Diederich publicó una obra con el mismo título. Además, era muy escuchado un merengue interpretado por el Pupi de Quisqueya, luego conocido como Cuco Baloy. En esa Navidad la gente compartió en la intimidad familiar, porque tenía temor. Había mucha tensión en el ambiente y cada día circulaban noticias y rumores sobre hechos trágicos concernientes a la tiranía y a la situación política. En los banquetes se consumieron los mismos platos que todavía forman parte del menú navideño dominicano: carne horneada de cerdo, pavo o pollo, moro de habichuelas negras o guandules, pastelones, pastelitos y ensaladas. Pero también se sirvieron monicongos y lerenes, que prácticamente han desaparecido de la mesa navideña criolla. En esos días, los amantes del séptimo arte encontraron varias ofertas para recrearse. Ya en noviembre los cines capitalinos promovían películas en la prensa como antes. Por ejemplo, el Rialto proyectaba La Verdad, protagonizada por la superestrella francesa Brigitte Bardot, y el Cine Independencia mantenía en cartelera Los Ambiciosos, del celebrado director Luis Buñuel, interpretada por la reconocida mexicana María Félix. Los oficios religiosos, la Misa del Gallo y otras ceremonias se desarrollaron con normalidad. Aunque la gente se había retirado un poco de la Iglesia Católica por los problemas que tuvieron los obispos y los curas que enfrentaron al régimen en las postrimerías de la era. Sin embargo, después de la muerte de Trujillo la gente volvió a los templos y se siguieron haciendo procesiones y celebrando ceremonias tradicionales en San Carlos, Ciudad Nueva y otras zonas capitalinas y del país. Definitivamente,
La Navidad sin el dictador Rafael Leónidas Trujillo fue para la población dominicana una época distinta, cargada de incertidumbres, pero también de esperanzas.